Los problemas de interpretación. Vale. Ese esquema que veis ahí está en los materiales del curso. Lo he subido esta mañana. ¿Vale? ¿Se ve bien desde ahí? ¿Sí? Vale. Los problemas de interpretación. A ver, en realidad, este punto ya lo podríais sacar vosotros y vosotras solitos, porque con la información que os he dado ya, o con las cosas que os he contado ya, se podría sacar, pero mejor teorizarlo directamente. A ver, ¿cuáles son los problemas que genera la interpretación? Pues mirad, básicamente dos. El primero es la equivocidad y el segundo es la vaguedad. En realidad, como os digo, los dos los hemos visto de manera oblicua. ¿Por qué? Porque en estos días, al presentaros los diferentes criterios de interpretación, os he venido diciendo que diferentes criterios de interpretación, la aplicación de diferentes criterios de interpretación, podría suponer diferentes resultados interpretativos. La equivocidad es básicamente eso, la posibilidad de que a través de los diferentes criterios interpretativos que están vigentes en nuestros ordenamientos jurídicos, se puedan derivar diferentes normas a partir de los mismos enunciados. ¿Qué es la vaguedad? Bueno, cuando vimos que eran los enunciados subsuntivos y la posibilidad de que un caso no encajase perfectamente con el supuesto de hecho de una norma, dijimos, bueno, hay casos claros, casos oscuros, y los casos de vaguedad son precisamente esto, los casos oscuros. Vamos ahora a atacar directamente el problema, por decirlo así. Mirar, la equivocidad, este problema de que... ¿Cómo? Sí, lo he subido a los materiales en aula virtual. Muchos frecuentes. Esquema, problemas de interpretación. Esto es lo de hoy. Esquema, problemas de interpretación. ¿Ves cómo sí? A ver. La equivocidad, como os digo, es el problema de tenemos un enunciado, tenemos diferentes reglas interpretativas que ¿qué es lo que producen? Que lleguemos a diferentes normas. Sin embargo, hay varios tipos de equivocidad. Vamos a ver 4 tipos. El primer tipo de equivocidad es la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Pues es cuando tenemos una disposición o enunciado y no estamos seguros de si expresa N1 o N2. ¿Vale? Aquí es el caso de duda de una u otra, una disyunción. O. ¿Vale? Dentro de la ambigüedad se pueden distinguir al menos entre 3 subtipos. La ambigüedad semántica, la sintáctica y la pragmática. ¿De qué depende de que sea un caso de sintáctica, semántica o pragmática? Bueno, para esto hay que recordar que era la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica. ¿Qué es la semántica? Bueno, la semántica es el conjunto de reglas que rigen el significado de las palabras tomadas individualmente. Por tanto, tendremos una ambigüedad semántica toda vez que lo que vamos a tener son casos en los que tenemos un término que puede significar varias cosas diferentes. Ejemplo tontorrón, banco. Banco es una palabra ambigua. Vaca es una palabra ambigua. ¿Sí? Sin embargo, estos no son los casos más numerosos, ¿vale? Si tenemos una norma sobre los bancos, pues raramente vamos a confundir el de entidad bancaria con el de
lugar para sentarse. El que sí se produce con cierta frecuencia es el de la ambigüedad sintáctica. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es el conjunto de reglas que rigen el orden en el que tienen que pronunciarse las palabras o escribirse las palabras. No se refiere a cada uno de los términos, sino al orden interno de cada uno de los términos dentro de una oración. ¿Sí? Esto es la sintaxis. Y aquí ya empiezan a ver cositas. A ver, que lo hago un pelín más grande. Quedan grabados con impuesto especial los derivados del tabaco y aquellos que contengan nicotina. ¿Cuál es la norma que expresa este enunciado? Pues mirad, que quedan grabados los derivados del tabaco y todas aquellas cosas que tengan nicotina. ¿O los derivados del tabaco solo aquellos que contengan nicotina? ¿O el tabaco por un lado y las cosas que contengan nicotina por el otro? Así que, mismo enunciado, tres posibles normas. ¿Vale? Son españoles quienes hayan nacido en España y tengan 5 años de residencia. ¿Quiénes son españoles? Los que han nacido en España, pero tienen que tener además 5 años de residencia. O lo que pasa es que 5 años o que tengan residencia o que hayan nacido en España. Parece sencillo, pero las reglas sintácticas nos permiten interpretar las dos cosas de manera diferente. Sería una construcción equivocada, ¿no? No, yo no digo que sea equivocada, digo que son las dos posibles. Es decir, que en lugar de ir, bueno, sí, si pusiera o, no se daría ese problema. Aunque seguro que habría alguien que llegaría y diría que ese o en realidad es una i. Pragmática. ¿Qué es la pragmática? La pragmática es el conjunto de reglas contextuales. ¿Qué quiere decir ahí contextuales? Dependientes del contexto o del momento de enunciación, del momento y lugar de enunciación. ¿Es posible que nos encontremos con ambigüedades pragmáticas en el derecho? Bueno, por el hecho de ser el derecho, sí se dan ambigüedades pragmáticas. Poned que llegáis a la oficina de patentes, la que es europea de patentes, la que está en Alicante, y os encontráis un cartelito que pone que permanecerá cerrada el 30 de diciembre. Dice, bueno, ¿qué problema hay aquí? La oficina permanecerá cerrada. ¿Significa esto que los plazos procesales no corren? ¿Está cerrada la oficina virtual? Puede que sí, puede que no. En el sentido, se puede entender que, dado que está cerrada la oficina, no corren plazos procesales, y también que, dado que está cerrada la oficina física, también está cerrada la oficina virtual, que está encerrada la oficina en general. ¿Sí? La segunda es un poco más complicada. Queda prohibida cualquier norma contraria al derecho de la Unión Europea. A ver, esto parece claro. Queda prohibida. Aquí lo que tendríamos es una norma prescriptiva que te dice que está prohibido emanar normas nacionales contrarias al derecho de la Unión Europea. ¿Seguro? ¿Qué dice esto, la norma? Nosotros sabemos, aquí el contexto es contexto teórico, nosotros sabemos que la violación de normas prescriptivas acarrea el que si una norma prescriptiva tiene previsto algún tipo de consecuencia por su no seguimiento, ¿qué tipo de consecuencia es esa? Una sanción. ¿Qué pasa? ¿Vamos a sancionar al legislador si emana una norma contraria al derecho comunitario? ¿Qué es lo que va a pasar si hay una norma de derecho nacional
que sea contraria al derecho de la Unión Europea? Que va a ser inválida, o al menos en caso de antinomia va a ser no preferida. Pero claro, si este enunciado queda prohibida cualquier norma contraria al derecho de la Unión Europea, si está en el ordenamiento de la Unión Europea, va a implicar solo preferencia, ¿vale? Si está dentro de un ordenamiento nacional, directamente va a provocar la invalidez, ¿vale? Pues ya sabemos lo que es la ambigüedad. Semántica, sintáctica o pragmática. Hola. Expresa uno u otro, ¿vale? ¿Qué es la complejidad? Mirad, en el caso de la complejidad tenemos seguro, es claro, que el enunciado E1 seguro expresa la norma N1. Lo que pasa es que tenemos dudas acerca de si también expresa la norma N2. ¿Sí? No es tanto que sea un o, es un sí y ¿hay algo más o no? Por ejemplo, España es un orden democrático basado en el Estado de Derecho. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que España es una democracia y que hay Estado de Derecho. Esto parece claro. ¿Significa esto que tenemos la obligación de elegir a los jueces? Está claro que somos un Estado democrático y de derecho, vale. Pero esto supone, o sea, esto es también que hay que elegir a los jueces. Artículo 2.2 del Código Penal. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Tenemos claro que en el caso de ley penal más favorable, seguro hay que darle audiencia al reo. Sobre esto no hay dudas. ¿Significa esto que elige el reo? Coño, si hay dudas, audiencia seguro, pero puede elegir entre cuál de las dos penas le parece más favorable. ¿Qué es la implicación? La implicación y la complejidad se parecen bastante, pero hay una diferencia sutil. Y es que tenemos claro de nuevo que la expresión, que el enunciado o disposición, he hecho una mezcla de los dos, expresa seguro la norma N1. Pero N1 implica a N1. Perdón, N1 implica a N2. Ya no sé ni cómo lo he dicho. Veamos algún ejemplo. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de bla, 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 bla. Tenemos claro que los españoles son iguales ante la ley. ¿Implica esto que los extranjeros no? Porque claro, a ver, si de lo que está hablando es de los españoles, a contrario productivo, ¿qué significa? Que los extranjeros no. De hecho, en los primeros años de vigencia de la Constitución hubo un gran debate acerca de cómo se debía interpretar el artículo 14 a este respecto, y hubo un debate precisamente no entre constitucionalistas, sino entre filósofos del derecho.
Y como decir, no es que hubiese debate, es que no hubo acuerdo. Y algunos decían, no, mira, es que la Constitución española es discriminadora. Sí. Y otros dijeron, no, hay que entender por españoles, hay que entender a todos. Forzando ahí un poco el chicle. ¿Sí? Último tipo de equivocidad, la exhaustividad. A ver, que en el otro grupo ha levantado alguien la mano y ha dicho, ¿números clausus? Sí, es la diferencia entre numerus apertus o numerus clausus. Te encuentras una lista de cosas, ¿vale? La pregunta es, ¿esa lista es meramente ejemplificativa o es una lista cerrada? Por ejemplo, los derechos fundamentales. ¿Los derechos fundamentales son solo aquellos que aparecen calificados como derechos fundamentales? ¿O es meramente una lista de algunos de los derechos fundamentales? Pero que podría haber otros. ¿Sí? Por ejemplo, un derecho a la identidad digital o un derecho sobre nuestros pensamientos, que no sé si sabéis que hoy en día ya existe la tecnología para modificar los pensamientos de las personas. Alguien podría decir, no, mira, esto parece claramente un derecho fundamental. El hecho de que no aparezca enlistado no hace que no sea un derecho fundamental o no es una razón para que no sea un derecho fundamental. Artículo 3 del Código Civil. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. Ay. Esto parecen criterios interpretativos de los que vimos ayer. ¿Son solo estos los que se pueden usar en el ordenamiento jurídico español? Ahí no aparece el ad absurdum, tampoco aparece a contrario. El sistemático es dudoso que esté. ¿Solo se pueden usar esos que aparecen ahí? ¿O se puede usar el resto? Artículo 1.1 de la Constitución española. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. ¿Esos y solo esos? ¿Echáis alguno en falta? ¿La dignidad humana, tal vez? ¿Significa esto que la dignidad humana no es un valor superior del ordenamiento jurídico español? Pregunto. ¿Va quedando claro esto? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué es la vaguedad? Pues mirar, cuando, por cierto, en el examen sí hay una pregunta relativa a la vaguedad, pero de la parte que expliqué en relación a los enunciados subsuntivos, ¿vale? Y es que la vaguedad, en realidad, ya la tenemos explicada. ¿Cómo es que ya la tenemos explicada? La tenemos explicada porque cuando vimos los enunciados subsuntivos, dijimos, los enunciados subsuntivos pueden generar casos, o cuando tenemos que determinar o proferir un enunciado subsuntivo, se nos pueden presentar diferentes tipos de casos. Tomemos el término madurez. Sabemos que un caso claro, perdón, un caso claro de no madurez sería un niño de 2 añitos. ¿Sí? Un caso claro
de madurez sería una persona que tiene 17 años y 364 días de vida. 364. Una chica de 14 años. Caso oscuro. Un varón de 18. Es una broma. Eso sería se supone que es un caso claro. Pero un varón de 16. ¿Maduro o no maduro? Bueno. Nosotros sabemos que la vaguedad se produce en relación con los casos. ¿En qué sentido? Que no es que haya nada exactamente problemático en el enunciado o en la norma, sino que es al aplicarla a determinados casos. Por ejemplo, artículo 154 del Código Civil. Si los hijos o hijas tuviesen suficiente madurez, bueno, vale, suficiente madurez. Si un niño tiene 17 años, pues a lo mejor no tiene sentido ni siquiera llamarle niño. ¿Sí? Uno de 2 años tampoco nos va a generar problemas, pero cuando están en adolescencia o preadolescencia, ahí es cuando nos empiezan a generar problemas. Tenemos 3 tipos de vaguedad. El primero de ellos es la vaguedad gradual. Mirad, la vaguedad gradual se produce por la paradoja de Sorites. Sí, escrito así tal cual. Sorites. ¿Qué es esto de la paradoja de Sorites? Dicho con el ejemplo clásico. Tienes un grano de arena. Un grano de arena, Juan, ¿es un montón de arena? Yo creo que no. No parece. 2 granos de arena, Juan. Un poco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 100. ¿Dónde pongo el límite? Porque claro, si digo 200, pues 200 a lo mejor sí. Alguien me podría decir, no, 200 no son suficientes. 1000. 1000 sí. 999 ya no sería. En la paradoja de Sorites, el problema es que tenemos alguna propiedad del término, o mejor dicho, de su significado, que no es diádica, que no es sí o no, o verdadero o falso, sino que es una magnitud. ¿Sí? Claro, si te encuentras aquí, no hay problema. El problema es cuando te encuentras ahí, en medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún criterio objetivo para decir, a partir de este momento. Desde luego, el legislador puede llegar y en un momento determinado resolver un problema de vaguedad. ¿Cómo? O el legislador o los tribunales. Y llegan y te dicen, mira, a los 15 días. Perdón, no pretendí asustarte. A los 15 años es maduro. 14 años y 364. Inmaduro. ¿Sí? Sí, de eso no os cuento más. ¿Qué es la vaguedad combinatoria? Necesito un voluntario o voluntaria. Todos a la vez, ¿no? Te puedo preguntar a ti. Me puedes mentir. ¿Qué características tiene que tener una persona, lo que sea, para que te guste? ¡Hombre! Invéntatelo. Venga, dime las que quieras. No tiene por qué ser verdad. ¿Cuántas? Inteligente. ¿Vale? Gracioso. ¿Vale? Empático. El físico no importa. Los feos también.
El físico sí. Algo del físico, un par de cosillas del físico. Alto. ¿Algo más? ¿Pelirrojos te gustan? No. Pelo teñido, pelo no teñido. Venga, pongamos pelo no teñido. Es inteligente, es gracioso y es alto, pero no es empático. Y se ha hecho mechas. Ya no me gusta. ¿Ya no te gusta? Alto, gracioso, empático, no es muy listo. ¿Tampoco? Inteligente, gracioso, empático, alto y le ha dado por hacerse mechas. Mirar, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tenemos diferentes propiedades que caracterizan a un determinado concepto, un determinado significado, hay veces que nos surgen dudas acerca de qué combinación constituye un conjunto suficiente para que podamos predicar el concepto, que podamos subsumir un caso en ese concepto. El problema es que no sabemos si... A ver, tenemos claro que aisladamente, tomadas una a una, ninguna de ellas es suficiente. Pero si sumo 3, ¿es suficiente para que le guste? 4, ¿cuáles de ellas? En la vaguedad combinatoria, lo que nos encontramos es un problema acerca de que nos falta un metacriterio que nos diga si son todas suficientes, o si hay alguna necesaria, o cuál subconjunto bastaría para que fuese suficiente. Ejemplo jurídico, perdón que se me ha olvidado poner la ley, es la de protección de los consumidores. Y esta se refiere a los consumidores vulnerables, ¿vale? Esta norma, esta disposición. Asimismo, a los efectos de esta ley, sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tiene la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo. Ahí va. Aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una situación de subordinación, indefensión o desprotección. Basta, si nos quedémonos solo con subordinación, indefensión o desprotección, ¿vale? Con esas 3 situaciones. Basta una de ellas. Alejandro, ¿hay alguien que no se encuentre en una situación de subordinación? ¿Y que sea consumidor? Si lo interpretamos literalmente, no sería persona. Icónica, ¿no? No, me refiero. Personas o sea, cuando leemos subordinación, indefensión o desprotección. A ver, si uno es, yo qué sé, un consumidor de algo raro, pongamos, electricidad, por ejemplo, ¿quién no se encuentra en una situación de subordinación respecto de la compañía eléctrica? Para empezar, te van a cobrar dependiendo de lo que marque un cacharro que simplemente no puedes revisar, porque todos son eléctricos y los conocimientos que se requieren para saber si un contador de luz funciona o no no están a tu alcance, ni de lejos. No lo saben ni los técnicos, que usan simplemente una maquinita, no saben si la maquinita está bien o está mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo así? Lo que estoy haciendo con esto es decir, bueno, es que si todos estamos subordinados, entonces todos seríamos consumidores vulnerables.
Lo que estoy haciendo es llevarlo a una interpretación ad absurdum. ¿Para qué? Para mostrar que no hace falta que no bastaría con cumplir uno de ellos, sino que sería necesario cumplir más de uno. Que tendría que haber una combinación de ellos. ¿Sí? Y como esto lo puedo hacer con lo que queráis. Toda vez que aparezcan diferentes propiedades, puedo reconstruirlas de manera tal que no esté claro cuál es necesaria, cuál es suficiente, si son conjuntamente necesarias y suficientes, todas las posibilidades lógicas. ¿Sí? Bueno, vayamos con nuestro último tipo de vaguedad. Que es la textura abierta. A ver, leyenda urbana que en realidad no lo es. Los esquimales pueden distinguir tropecientos tipos de blancos. Esto en realidad es verdad. Para nosotros, o sea, por ejemplo, para la mayoría de chicos nos dicen blanco y es un color. La chica normalmente se os dice blanco y pensáis en más tipos de blanco roto, blanco huevo, blanco hueso, un montón de blancos. Pero claro, nada que ver con un esquimal o una esquimal que te llega y te saca más de 40 tonalidades de blanco. La pregunta es, ¿por qué necesitan los esquimales 40 palabras para designar el blanco? Pues mirar, si los esquimales necesitan 40 palabras para designar el blanco, es porque en realidad están distinguiendo o diferenciando entre diversos tipos de blanco. Si nosotros tenemos más palabras para un determinado contexto, es por una necesidad de especialización. ¿En qué se traduce esta necesidad de especialización? ¿O a qué se debe esta necesidad de especialización? Bueno, para nosotros que algo sea blanco huevo, blanco roto, blanco hueso, puede ser relevante en el contexto de la moda o a lo mejor para decoración. Pero poco más allá de eso. Sin embargo, si tú eres un esquimal y dependiendo del color de la nieve o del hielo puede cambiar el tiempo o se te va a caer tu casa, coño, entonces sí hace falta diferenciar entre diferentes tipos de blanco. Cuando tenemos más palabras es para diferenciar entre diferentes objetos del mundo. ¿Para qué tenemos la palabra felino? La palabra felino lo tenemos para poder distinguirlos de otros tipos de animales, de los cánidos, de los camélidos, yo qué sé. Ya, pero ¿por qué no nos basta la palabra felino? Y tenemos gato, puma, pantera, tigre. Joder, pues porque no es lo mismo que alguien en la aldea te diga, oye, que viene un felino corriendo para acá. Dices, ¿qué significa esto? ¿Es algo que me tiene que alertar o no? A que te diga, oiga, que viene un gato corriendo. Si ve un gato corriendo, pues que corra lo que quiera el gato. Oye, que viene un puma corriendo. Hostia. Si viene un puma corriendo, ya estamos hablando de otra cosa. Si tenemos diferentes palabras es porque las necesitamos, porque nos resultan útiles. ¿El gato con botas es un gato? ¿Sí es un gato? En la ficción. Bueno, y en la no ficción, la idea de gato con botas, a ver, encaja. ¿Cuáles son las propiedades de un gato? Mirad, os cambio el ejemplo. Este año he encontrado uno que me ha hecho más gracia. ¿Alguien me puede definir qué es un ser humano? Bípedos, vertebrados, mamíferos.
racionales. Omnívoros. Hombre, te acabas de dejar a los veganos fuera. Pobrecito, no son seres humanos. ¿Para qué nos sirve la palabra ser humano? Bueno, pues para distinguir a los seres humanos distinguirnos nosotros de otros animales. ¿Para qué? Porque si yo te digo que alguien es un ser humano, pues puedes inferir que es racional, que es bípedo, que posee columna vertebral. Para esto. Y de repente se hace una luz enorme y aterriza un puto platillo volante. Y de repente bajan unos personajillos bípedos, vertebrados, mamíferos y racionales. Y dices, hostias, a ver, según mi propio concepto de ser humano, esto es un ser humano, pero ¿es esto un ser humano? No, copón, es un extraterrestre, no un ser humano. ¿Sí? Y si os digo que todos nuestros conceptos funcionan así, nosotros cuando creamos el concepto de gato y el de puma, ¿para qué lo hicimos? El gato te puede llegar, morder, arañar, o en caso de ser uno de los míos, te puede llegar a agredir mortalmente. Pero no es lo general. Sin embargo, un puma sí. Un puma te puede matar y luego ñaca, te come. Si estás allí perdido en los Andes, el puma te coge y ña, para adentro. Si nos encontramos con un sujeto que tiene las características de un gato, pero en realidad sí te puede matar. Hostias, esto nos desconcierta. Decir, a ver, ¿cómo que te puede matar el gato? Si un gato te puede matar, no es un gato, es otra cosa. Un gato asesino, sí, pero parece que no tiene mucho sentido. Es lo mismo que Chucky, el demonio, el muñeco diabólico. Diríamos que Chucky es un muñeco. Pero hay algo que te dice que no. Porque los juguetes, los muñecos, normalmente no están poseídos por Satanás y te quieren matar. Están obsesionados con matarte. El gato con botas tiene más de terrestre que gato. No, eso sí viene un platillo volante. Pero el gato con botas cumpliría los requisitos de gato. Sí. ¿Cumpliría también los de ser humano? Uy. Entonces quiere decir que el gato con botas es un ser humano. A ver, ¿cuál es el problema aquí? El problema no es que tengamos dudas acerca de cuáles son las condiciones. Estas las tenemos claras. No tenemos tampoco el problema de saber cuál es la combinación correcta de las propiedades. ¿Por qué? Porque las cumple todas. Todas. Y aún así nos genera extrañeza. Nos dice, pero a ver, por mucho que cumpla, el gato con botas es un ser humano. O los extraterrestres son seres humanos. Aquí no hay un problema genuinamente de vaguedad. Yo lo he puesto bajo el epígrafe de vaguedad para que las cosas sean un poco más sencillas. Pero esto no es exactamente, por eso lo he puesto en otro color, esto y esto no es... vaguedad gradual y vaguedad combinatoria parecen diferir en algo importante respecto de la textura abierta. Porque en la textura abierta, el caso que te encuentras cumple con todas y cada una de las propiedades para ser un ser humano o para ser un gato. Y sin embargo, nos deja sorprendidos. Artículo 18.3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial. Entonces no sería la textura abierta algo más de ambigüedad que de vaguedad. No, porque también tenemos claro lo que significa. Es que sabemos lo que significa. Todos estamos de acuerdo en lo que es un ser humano. Hasta hace no muchos años, hasta hace no muchos años, porque ya es algo hiperdetectado,
em, narcotraficantes, terroristas, usaban el siguiente medio para comunicarse. Y es que lo que hacían era abrir una cuenta de correo electrónico y dejar todo en borradores. Escribían mensajes guardándolos como borradores. El siguiente llegaba, leía el borrador, borraba el contenido y escribía la respuesta. Y así sucesivamente. Hostias, ¿son esto comunicaciones? No entraba ni salía ningún mail. No hay ningún mail entrante ni saliente. ¿Es esto comunicaciones? ¿Cómo? Si hay un emisor, un texto y un receptor de igual medio, aunque sean borradores, el mensaje te llega. O sea, te llega al que tiene que llegar. Entiendo esto. Vemos que este es por lo menos un caso dudoso de que hay problemas con esto. Eso igual que un mando municipal. Un mando municipal se pone en la puerta del ayuntamiento, la gente lo lee y se informa. Sí, pero no hace falta tener una clave. Claro. Pero es que en este caso del correo electrónico sí hacía falta tener la clave para poder acceder al correo electrónico. Otra cosa es que, por ejemplo, pusieses mensajes en un blog. Ese sí sería un caso parecido al del bando municipal. Pero el caso de la cuenta de correo electrónico usado de esta manera, complicado. Que yo no estoy diciendo, Mari Carmen, ni que uno, ni que sí, ni que no. Lo que estoy diciendo es que son casos dudosos. ¿Vale? Son casos que parecerían cumplir con el requisito de ser comunicaciones, por lo que estaba diciendo Mari Carmen, pero claro, podemos hablar de comunicaciones si no hay en realidad un mensaje emitido que sale y uno que entra. No a sencillo de la palabra, comunica. El objetivo lo cumple, es comunicar. Un diario, un blog privado. No tiene objetivo de comunicar. ¿Seguro que comunicarte no es comunicarte contigo mismo? Seguro. Uy, eso yo no lo tengo tan claro. Ejemplos se pueden encontrar, pues, los que queráis encontrar. ¿Vale? A ver qué hora tenemos. Y 53. ¿Cómo? Sí, sí. No, pero ese... Ah, coño, ese vuelve a funcionar. Es que se ha pasado un... Sí, es que le has puesto la pila. Ah, vale. ¿Le has puesto tú la pila o qué? Que es por eso de privado. Ah, vale. Me había fijado en el... Venga, os cuento... ¿Hacemos ya la pausa o os cuento una cosita rápida ahora? Último punto del temario. Bisoña. Ese último punto del temario que se llama la regulación de la interpretación. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que hay determinados problemas de interpretación. La equivocidad y la vaguedad. Pero ¿no será que estos problemas nos los resuelve el Código Civil? O le preleggi del Codice Civile. Veamos. A ver, lo que hace el artículo 3 del Código Civil es dotarnos de algunas normas o de las normas para interpretar las leyes. ¿El Código Civil es una ley? Sí, ¿no? A ver, entonces, el artículo 3 del Código Civil contiene una disposición que te dice cómo tienes que interpretar el resto de disposiciones. Pues va, a ver.
Esto quiere decir que entonces, para interpretar lo que dice el artículo 3, ya tendría que saber lo que dice el artículo 3. El primer problema con las reglas de interpretación es la autorreferencialidad. ¿En qué sentido? En que para interpretar las reglas generales sobre la interpretación, deberías ya saber cuáles son las reglas de la interpretación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vale. Las normas se interpretarán. ¿Las normas, seguro? ¿Las normas o las disposiciones? Bueno. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Esto parece hacer referencia al significado literal, pero nosotros ya sabemos que en realidad del significado literal no hay un único tipo, sino al menos 3 tipos diferentes. En relación con el contexto, en relación con el contexto, ¿se está refiriendo a las reglas pragmáticas del lenguaje o se está refiriendo al argumento sistemático? Los antecedentes históricos y legislativos. O sea, para dotar de significado un enunciado de una ley actual, ¿tengo que darle el mismo significado que tenían las leyes anteriores? ¿El contrario? Claro, si hay principio de dinamicidad del ordenamiento y el legislador puede cambiar, parecería que el más moderno o tenemos que ser coherentes con el pasado. Y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. ¿Significa esto que si un órgano judicial se encuentra con un caso recalcitrante, lo que vimos ayer que era un caso recalcitrante, en el que por el paso del tiempo parece que la norma regula de más o regula de menos, o es infraincluyente o es supraincluyente? ¿Significa esto que el órgano judicial está autorizado a modificar o interpretar teleológicamente la norma, el enunciado o corregir el significado, atendiendo fundamentalmente al espíritu? La Ouija invocamos, espíritu de la ley, te invocamos. Y finalidad de aquellas. Finalidad es lo mismo que el espíritu, la intención. La equidad habrá de ¿Qué es esto de la equidad? Algo os contarían en civil. ¿Te acuerdas? Aquellos tiempos en los que ibas a civil 1. Pues imagínate. Hombre, equidad, podríamos entender que equidad quiere decir igualdad. También podría querer decir justicia. Si decimos que es igualdad, es todos iguales. Si decimos que es justicia, sería algo así como dar a cada uno lo que le corresponde o dar a cada uno lo suyo. La igualdad o la justicia habrá de ponderarse. ¿Qué era esto de ponderar? Porque ponderar nosotros sabemos que es balancear, considerar que hay 2 principios o valores en juego y ver si con base en los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, si alguna medida es más correcta que otra. ¿Significa esto que podemos sacrificar la igualdad o la justicia en favor de algún otro valor? Si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Esto quiere decir que tiene que haber un permiso explícito. Si no hay permiso explícito, no hay ponderación. No cabe la ponderación constitucional porque, que yo sepa, la Constitución no prevé la ponderación. Por cierto, si nos quedásemos solo con el artículo 3.1, el mayor problema es que tenemos una serie de criterios interpretativos, pero ¿qué es lo que nos falta?
nos falta una regla interpretativa de segundo orden que nos diga con qué jerarquía o con qué preferencia, en qué orden han de aplicarse estos criterios interpretativos, porque sabemos que literal, intencional, sistemático pueden conducir a diferentes resultados interpretativos. Procederá la aplicación analógica. Aplicación analógica. A ver, cuando yo ayer a Pablo le pregunté qué era la analogía, me dijo que era aplicar una norma a un caso que no estaba regulado por ella, pero que había similitud, bla, 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 bla. Pero yo dije, ojo que este es solo el caso de la analogía iuris. En el caso de la analogía legis, lo que estás haciendo no es tomar esa norma y aplicarla a un supuesto de hecho diferente, sino que estás ampliando el supuesto de hecho de la norma. ¿Vale? No es que crees una norma nueva ex novo completamente, sino que tomas la anterior norma y interpretación extensiva. Vale. Procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico. ¿Específico? ¿Qué quiere decir ahí? Concreto. Pero si es concreto, toda norma que tenga un supuesto de hecho no concreto, sino más bien genérico, si se produce el daño hay que indemnizar. ¿Sería sujeto de aplicación analógica? Pero regulen otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón. Cuidado con lo que significa identidad. Identidad no significa identidad. Significa igualdad, porque si hay identidad entre dos cosas, entonces no son dos cosas, es una. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. ¿Aquí entra el derecho administrativo sancionador? Pregunto. Penas administrativas, a verlas, haylas. ¿Cuáles son las excepcionales? ¿Son las que se dictan en estado de excepción? O, por ejemplo, las leyes que se han dictado con la DANA tienen carácter excepcional. Las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. ¿En todas? Por ejemplo, tenemos poned que todavía no existe la ley de responsabilidad de menores. Tenemos el Código Penal, el Código Civil. El Código Penal nos dice que los menores tendrán que ser juzgados de una manera diferente. Pero no nos dicen quiénes son los menores. ¿Entendemos que son los de 18 años o nos vamos al Código Civil a ver qué es lo que dice sobre quiénes son niños? En realidad, cuando alguien, un tribunal, una contraparte, o vosotros mismos, digáis esta interpretación es conforme con los artículos 3 y 4 del Código Civil, es como tirar una bomba de humo y desaparecer. Es una manera de escapar. ¿Por qué? Porque con base en el artículo 3 y 4 del Código Civil, no es que pueda decir cualquier cosa, pero cerca de cualquier cosa. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Ahí no aparece el argumento a fortiori. No aparece el argumento consecuencialista. Ay, esperar, el 4.1, perdón. Procederá a la aplicación analógica. Ayer no sé si os lo dije, pero pongamos que digo uno de nuestros casos o de ejemplos facilones. Prohibir la entrada de perros y la entrada de gatos. Mirad, por analogía, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que están prohibidos. ¿Por qué? Porque los dos arañan, muerden, pueden ser molestos para las personas. Y a contrario, ¿qué es lo que puedo decir? Si el legislador hubiese querido prohibir la entrada de gatos, no lo ha hecho, no está regulado, por lo tanto, permitido.
¿Eso quiere decir que el artículo 4.1, cuando dice procederá a la aplicación analógica, quiere decir que no procede la interpretación a contrario? Porque si estoy poniendo la analógica y entre analogía y a contrario parece que se da una disyunción, ¿significa esto que al afirmar el 4.1 que vale la analogía significa que está diciendo que no vale la contrario? Puedo seguir infinitamente haciendo esto, no tiene más sentido. Lo que os quiero mostrar es que los artículos del Código Civil nos sirven para una chuleta, nos sirven para hacer nada de nada, ¿vale? Para interpretar, me refiero, respecto de las normas de interpretación. Porque puedo interpretar los artículos 3 y 4 del Código Civil, como no hay normas que tengan que interpretar los artículos 3 y 4 del Código Civil, pues puedo interpretarlo como me dé absolutamente la gana. Mismo discurso per le preleggi del Código Civil. Le preleggi del Código Civil italiano es como la parte preliminar del Código Civil en el que existen dos artículos que más o menos regulan de maneras de hecho. También hay constituciones que regulan de manera similar, pero han sido más los códigos civiles, ¿vale? Y en todos pasa lo mismo. En todos quiere decir todos. Hay unos en los que no suceden estos problemas, porque no tienen normas de interpretación, ¿sí? La única manera de evitar estos problemas es que no haya ninguna norma, ¿vale? Bueno, tomémonos ahora sí esa pausa. No sé.